Hermanos, qué alegría poder estar juntos, nos alegra mucho. La verdad, el Señor nos llena de alegría cuando podemos compartir juntos del Señor y qué bueno estar en Él, amén. Amén. No sé, voy a tomar unos minutos para contar rápido a los hermanos que en esta reunión de los martes el Señor nos ha permitido, digámoslo así, estar desarrollando, por decirlo así, una continuidad, un tema en donde que quisiéramos ver con la ayuda de su Espíritu y por la palabra misma la obra que el Señor se ha propuesto hacer de principio a fin, ¿no? Como dice en el Eclesiastés, dice que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre, ¿cierto? Sin saber el hombre la obra que el Señor hace de principio hasta el fin. Y entonces la Biblia empieza a mostrarnos esa obra que el Señor hace desde un principio y hasta un fin. Qué lindo saber que la vida nuestra en el Señor, que el plan que Dios tiene y se propuso en su corazón, no es una cosa que esté, digámoslo así, con riesgo de que no se vaya a dar. O incluso que estuviésemos caminando, imagínense, hacia una dirección donde nadie nos ha dicho, ¿cierto? No sé si nos acordamos cuando éramos niños que nos ponían el otro niño, yo lo llevo y yo lo guío, ¿cierto? Pero eso sería una vida, digámoslo así, bien tensionante, ¿no? Saber que, bueno, sí, creemos en el Señor, recibimos al Señor, pero ¿y hacia dónde es que realmente va caminando todo esto? ¿Será que sí tiene un final esto? ¿Será que estamos dentro de ese propósito y estamos llevando nuestra vida y desarrollándonos en relación con ese propósito? ¿No? Eso es lo que el Señor nos ha permitido, digamos, ir desarrollando en estas reuniones. Claro, con la participación abierta para todos. Y hemos desarrollado, digámoslo así, esas etapas que va mostrando la Biblia del desarrollo de su obra, ¿no? Al principio Linita nos hacía un resumen muy bien hecho y condensado, que estuvo incluso ella compartiéndolo con sus estudiantes allá de la universidad. Y decíamos que el propósito y el inicio de la obra del Señor nace y se motiva por su amor, solamente por eso, por amor. Porque Dios en sí mismo no tenía necesidad de nada ni de nadie. El Señor era completo en sí mismo y dice que tenía deleite de día en día. Y ese deleite era la relación, la comunión que tenía el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien proporciona o provisiona la comunión en la deidad, en la Trinidad, ¿no? Y entonces esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eran eternas y completas, ¿cierto? Un día en su corazón, y no sé si se puede incluso usar esa palabra día, porque ni siquiera tiempo se puede hablar en relación a Dios, porque Dios es eterno, pero nace en su corazón en un momento el poder compartir esa comunión perfecta, eterna, sublime, con otros seres creados por Él, por ellos, por Dios. Y ahí es donde nace ese propósito que empieza en el corazón del Padre, se transmite al Hijo y se desarrolla por medio de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque a la final, la manera en que el Padre y el Hijo tienen comunión es por medio del Espíritu Santo. Así que si alguien va a poder entrar a esa comunión perfecta, tendrá que recibir su Santo Espíritu. Amén. Y esa, digámoslo así, es la manera como en la Trinidad existe ese consenso de desarrollar de ahí en adelante esa obra misteriosa, compleja para nosotros desde aquí, desde la tierra, pero es lo que el Señor se propuso, darnos a conocer lo que hay en Dios mismo. Y eso es lo más maravilloso que Dios puede hacer con nosotros. No pensemos que hay algo que el Señor nos pueda dar ni en lo material, es decir, nada que sea creado. ¿Ven? Nada que sea creado es comparable con el poder experimentar comunión directa con Dios, ¿no? Porque no hay nada más grande que eso. Todo lo demás fue creado, todo lo demás tiene una categoría inferior a eso.
Entonces, el objetivo del Señor es que otros conozcan esa relación que ellos han tenido eterna. El Padre dice, ¿cómo no voy a dar a conocer a mi Hijo? ¿No? ¿Cómo no transmitir esta gloria, esta belleza, y cómo no darla para que otros también la disfruten y comprendan también cuál es el gozo de Dios mismo? El gozo del Padre es ver a su Hijo todo el tiempo, y el gozo del Hijo es ese gozo también del Padre. Entonces ahí el Señor empieza a hacer esa obra, pero Dios la hace de cierta manera porque Él es de cierta manera. Dios, al ser una persona, es una persona definida. Dios es una persona que en su ser están ciertos atributos que lo definen a Él como Dios. Y uno de esos atributos, por ejemplo, que dice la Biblia, que tiene que ver directamente con la manera como Él hace su obra para con el hombre, es que Dios es amor. ¿Ve? Dios es amor. Entonces esa obra la desarrolla en amor. ¿Y qué es amor? Amor es que uno tiene que esperar a que el otro le diga que sí. Es decir, tienes que dejar en libertad al otro, a la otra parte. Y eso es lo que hace Dios. Cuando Dios se fija ese propósito en su corazón, Él hubiera podido completarlo al día siguiente, ¿cierto? Porque Él es Dios. Él hubiera podido, como hemos dicho algunas veces, ponernos una SIM card aquí, ya con un código programado, para que nosotros simplemente al momento de nacer nos rindiéramos en adoración a sus pies, ¿cierto? Y lo conociéramos. Pero entonces nunca podríamos decir que... Exactamente, nunca podríamos decir que Dios nos amó. Alguien podría decir, pues, nos obligaste. Entonces ahí empieza la libertad en el hombre, y le da libertad para que el hombre le conozca. Y empieza el Señor entonces a manifestarse, a ver si Dios es capaz de conquistar el corazón del hombre, ¿no? ¿Y qué es lo que le propone a Dios desde un principio al hombre? El árbol de la vida eterna, o sea, de la vida que estaba en Dios, porque ese árbol de la vida contenía la vida eterna. Pero el hombre, engañado, tenemos que decirlo porque la Biblia lo dice, fue engañado por Satanás, quien ya se había desvinculado de ese propósito de Dios, es engañado por el hombre. Y entonces el hombre prefiere comer no del árbol de la vida, sino del árbol de la muerte. Porque eso es lo que había detrás de ese árbol, la muerte. Ahora el Señor, como lo ama, pues le había avisado, ¿cierto?, que ese árbol le produciría muerte. Y a unas sabiendas, claro, más, como decimos, más el engaño de Satanás, el hombre a la final dejó que su corazón fuera conquistado por otra voz, por otra propuesta. Y esa fue la propuesta que el hombre escogió, ¿no? Entonces, ahora estamos en este punto. El hombre ha escogido la muerte, está en la muerte. Pero como el Señor también lo ama, y como el propósito de Dios es un propósito que viene de Él, que es divino, pues a la final ese propósito también contemplaba las variaciones, ¿cierto? Porque cuando uno ama, eso algo nos muestra también la palabra de eso, cuando uno ama, realmente está dispuesto o en capacidad de sacrificar lo de uno para darle lugar al otro. Eso es en la Biblia el termómetro de la magnitud del amor. No es el amor, o sea, no es que el amor sea sufrir, no. Lo que pasa sí es que el amor se mide en la magnitud que estaríamos dispuestos a sufrir por el otro, a sufrir por lo que uno ama. O sea, ¿cómo sabemos si amamos algo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir o si se llegase a necesitar entregarnos o sufrir, perdonar, si eso implica morir a nosotros mismos por lo que uno dice que está amando, ¿cierto? Y eso la Biblia nos lo muestra de muchas maneras. Así que, si Dios dice que ama al hombre, uno tiene que dejarlo en libertad. Pero dos, ¿cierto? El Dios también tendría que demostrar que Él está en capacidad de sufrir por el hombre. ¿Y hasta qué punto? Hasta el punto que Él lo ama. ¿Me van a entender? ¿Cierto? Hasta ahí va. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que Dios realmente tenga sacrificio? ¿No? ¿Qué es sacrificio? ¿Cómo podríamos
determinar lo que es realmente un sacrificio. En lo más básico uno lo podría entender. Hay personas, por ejemplo, para las que madrugar no es un sacrificio, pero hay personas para las que madrugar implica todo el sacrificio más grande, ¿cierto? Para unos será bañarse con agua fría, para otros eso es, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si tú te pones en la perspectiva de Dios como ser eterno, ¿cierto? Que ama al hombre, pero que el hombre necesita conocer su amor. El amor no solo se conoce o no solo se transmite a través de palabras y poemas bonitos, ¿cierto? Eso todavía, hasta el momento, claro, tiene que ver con el amor, pero todavía no se puede comprobar. Todavía no sabemos si sea mentira o sea verdad, ¿cierto? Ese es el asunto. Entonces, cuando tú te pones desde la perspectiva del Señor, de Dios que es eterno, entonces tú al Señor le vas a decir, bueno, vamos a ver qué es un sacrificio para el Señor. Vamos a quitarle al Señor todo el oro del mundo. ¿Será que para el Señor eso es un sacrificio? No, para el Señor no, porque Él es dueño de todo el oro del mundo. ¿Sí? Aunque le quitaras toda no sé si se puede decir así, el oro de la pertenencia de Él, para Él eso no es ningún sacrificio. Eso no es algo que a Él lo toque. ¿Me explico? O sea que no es cierto que el Señor mida su amor en la medida que más nos dé riqueza. Eso evidentemente es un error. Pero a veces el enemigo, pues como conoce nuestro corazón también, ¿cierto? Y sabe que a veces nosotros nos movemos por esa línea, pues a veces el enemigo usa eso para conquistar el corazón de las personas. Eso todavía no hace sufrir al Señor. Todavía no es un sacrificio para Él. A la final, lo que realmente es precioso para el Señor es lo que Él tenía desde la eternidad, que es la comunión con su Hijo eterno, eternamente. Eso es lo que a Él le da deleite. Así que el momento cumbre de la expresión del amor de Dios para con el hombre se demuestra en esta frase del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué? Bueno, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense que Dios eternamente estaba en comunión. Cuando el Señor Jesús dice esto en la cruz del Calvario, ¿por qué? Ese por qué yo no pienso que sea una pregunta de ignorancia del Señor. Como que el Señor, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No. ¿Por qué? Es una pregunta para dar razón, ¿ve? Para dar sentido a lo que está sucediendo. Es el por qué pegado. Es el por qué, exacto. Es el por qué, es la razón, es el motivo causal, exactamente, es la respuesta. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios tuvo que, en un momento, separarse de la comunión con su Hijo? Eso, para Dios, sí es un sacrificio. Eso sí es para lo que Dios es precioso, ¿no? Y esa frase del Señor Jesús es verdad. Eso no fue que el Señor se hizo el que se separaba del Padre. No, realmente se separó. Amén. Y ahí, hermanos, se da cuenta uno el amor con el que el Señor nos amó y estaba dispuesto a hacerlo, a demostrárnoslo. En esas separaciones donde nos damos cuenta la magnitud del amor. Por eso dice el versículo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Cuando Él dice dio a su Hijo unigénito o a su único Hijo, ese dio no es prestó. Ese dio es un sacrificio del Padre. La obra del Padre de amor por nosotros es darnos a su Hijo. Y a veces nosotros leemos solamente el versículo desde la perspectiva alegre, desde nuestra posición. Qué alegría el Señor nos dio a su Hijo. Eso que para nosotros es una alegría y una manifestación del amor del Señor, del otro lado, del que está amando, está implicando que está dando lo más precioso que Él tiene y lo está cediendo. Amén. Entonces, ese es el amor con el que Dios nos amó y con el que Él nos quiere amar. Ahora, entonces el propósito de Dios tiene que empezar a irnos alumbrando ese amor. Y por eso está todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para que el hombre se diera cuenta que había pecado, para que el hombre se diera cuenta
que se había desprendido de Dios, que se diera cuenta de los efectos de estar sin Dios. Por eso el Señor, después de que el hombre escogió el árbol de la muerte, Él guardó el camino al árbol de la vida, ¿cierto? Eso fue lo que el hombre escogió. Y como en ese árbol de la vida estaba significado el amor eterno de Dios, y el amor eterno de Dios es un amor santo, una vez el hombre decidió casarse con el enemigo, pues el Señor retira entonces su propuesta. Hasta que el hombre recapacite y nos demos cuenta que realmente nosotros estamos en una situación que no es una situación acorde para lo que fuimos creados. ¿Ve? Empezamos a experimentar que nos traicionaron, ¿cierto? Que ese que nos dijo que un pocotón de cosas, que fue el enemigo, nos engañó y ahora nos tiene en una relación, ¿cierto?, bien miserable, que nos juzga, que nos tiene en muerte y todo esto. Entonces el hombre tiene que responder a ese llamado. Y ahí estuvimos viendo cómo ese punto de preparación del corazón del hombre más alto se daba en cierta manera, de manera tipológica en Juan el Bautista, ¿cierto? Decíamos ahí, cuando Juan el Bautista está en la tierra, ya es el punto exacto para que el Señor, ¿cierto?, Jesús, pueda venir a la tierra a rehacer, a darle nuevamente orientación a la obra que Él se había propuesto hacer desde la eternidad. Entonces vimos un poco ese ministerio de Juan el Bautista. Cómo Juan el Bautista entendió eso. Entendió que teníamos que arrepentirnos, por decirlo así. Digamos que el ministerio de Juan el Bautista cumple desde el arrepentimiento. ¿Ven? ¿El arrepentimiento de qué? El arrepentimiento de lo que hicimos, de haber escogido la muerte, de habernos separado de Dios, de haberle dicho que no al ser que nos creó para que le amáramos. Y le dijimos que no. Pero entonces Juan el Bautista pone desde el arrepentimiento hasta, si pudiéramos ponerle el otro margen de lo que llegó a entender Juan el Bautista, hasta el casamiento, hasta la boda. ¿Cierto? Decíamos eso. O sea que Juan el Bautista comprendió desde que el hombre tenía que arrepentirse hasta que el hombre tenía que llegar a tener esa relación de amor con el Señor, como el de una esposa con un esposo. Juan el Bautista comprendió hasta ahí, imagínense eso. O sea, el anhelo del corazón de Juan el Bautista llegó hasta el punto de decir: el que tiene gozo es el esposo porque está con su esposa, ¿cierto? Y el amigo se goza, ¿cierto? Pero el amigo es el amigo y la esposa es la esposa. Juan entendió eso. Juan entendió, en ese versículo se resume todo el Apocalipsis. Toda la culminación de la obra de Dios consiste en esto, en amar profundamente, amar eternamente al Señor, a nuestro Dios. O sea, incrustarnos en la relación eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí, cuando está esa tierra preparada, viene el verbo, que es el árbol de vida otra vez en la tierra. ¿Cómo dice el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan dice: en él estaba la vida, ¿cierto? Entonces uno ahí recuerda y ya se empieza a hacer esa comparación con el Génesis, en el jardín del Edén. Pero, o sea que esa vida, que es la vida eterna, porque él va a decir que el Señor Jesucristo es la vida eterna, ¿cierto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y este es Jesucristo, dice la carta de Juan. Este es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que esa vida eterna ahora está otra vez en medio de la tierra, que es el Señor Jesús aquí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando el Señor Jesús está otra vez aquí en la tierra, está trayendo otra vez a disposición la vida eterna de Dios, para que nosotros otra vez la tomáramos o sencillamente la rechazáramos, ¿cierto? Ahí viene el Señor Jesús aquí a la tierra, ¿cierto? Y ese es un capítulo bien importante, bien central. El más central de toda esta obra de amor del Señor es el Señor Jesús aquí en la tierra. Entonces veíamos cómo los evangelios
nos muestran el desarrollo de la obra del Señor Jesús aquí en la tierra, ¿no? Entonces vimos cómo nació el Señor, cómo Él fue bebé, y hacíamos como una, digámoslo así, lectura de cómo ese nacimiento del Señor aquí en la tierra es igual a cómo el Señor nació en nuestros corazones, ¿cierto? Cómo el Señor primero tuvo que prepararnos el corazón hasta que nos diéramos cuenta que necesitábamos arrepentirnos, y entonces Él nació, ¿cierto? Y cuando el Señor Jesús nació aquí en la tierra, ¿cierto? Estuvo, aunque Él era Dios, aunque Él era el Hijo de Dios, estuvo a cuidado de sus padres, de José y María, ¿cierto? Si ellos no se mueven con la dirección que el Espíritu Santo le daba a José, pues Herodes mata y sacrifica al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús tuvo esa etapa, esa infancia, y veíamos cómo la Biblia pasa por ese periodo y llegamos hasta la juventud del Señor Jesús, ¿cierto? A ver cómo todas esas etapas que Él tiene que cursar aquí en la tierra van encaminándonos a eso, a culminar, a completar el propósito que Dios se había propuesto en su corazón desde la eternidad. Amén. Y hasta ahí vamos. Vamos en el desarrollo de toda la juventud y el testimonio del Señor Jesús hasta sus 30 años, ¿cierto? Entonces hasta los 30 años el Señor Jesús tenía una obra que hacer en la tierra, y la hizo, y la desarrolló, y la vimos, y la pasamos por esos versículos, como el Señor nos enseñaba lo que Él tiene que hacer en nuestros corazones para irnos llevando hasta allá. Amén. Entonces habíamos quedado en un versículo que está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo... versículo 4. Mire el versículo 4 como dice. 17:4. Acordémonos que este es el momento antes de que el Señor Jesús pase a, ya digamos, a la obra de la cruz. De ahí en adelante, después que Él ora, del que hace esta oración, arrestan al Señor Jesús y se lo llevan a la cruz del Calvario. Amén. Entonces, pero antes de ir a la cruz del Calvario, acordémonos que veíamos cómo el cordero tenía que ser preparado y examinado para poder ir al sacrificio. Entonces, antes, esta es una etapa importante que vamos a verla como la Biblia nos la resume. 17, versículo 4 dice: leámoslo desde el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. O sea que, ¿qué es lo que ha hecho el Señor Jesús hasta este momento aquí en la tierra? Glorificar al Padre. ¿Ven? Glorificar al Padre. Esa etapa la podríamos llamar así. En resumen, el Señor lo que está haciendo es glorificando al Padre en la tierra. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor resume su obra en la tierra hasta este momento antes de pasar a la cruz en glorificar al Padre? Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Él empieza a trabajar con sus discípulos. Lo primero que el Señor empieza a decir es: arrepiéntanse nuevamente, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios desde el cielo quiere acercarse nuevamente al hombre. Cuando sus discípulos empiezan a ver a este hombre que tiene una relación distinta a la que tenían todos los demás profetas, inclusive con Dios, eso se dieron cuenta ellos. Por ejemplo, Juan el Bautista era un profeta, amén, y Juan el Bautista tenía unos discípulos, ¿cierto? Y cuando ellos vieron al Señor, entendieron que tenían que seguir ahora al Señor, porque Él era el Mesías, ¿cierto? Así que se desligaron de Juan el Bautista y siguieron al mismo Mesías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista todo el tiempo les estaba hablando era de esta persona, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor Jesús empieza a mostrar a Dios, Él lo muestra de una manera que nadie lo había podido mostrar antes. ¿Por qué? Porque nadie había podido llamar Padre a Dios. ¿Ven?
Antes todas las personas llamaban a Dios como Dios es, porque Él es Dios todopoderoso, Él es Yahvé Adonai, Yahvé Sabaoth, Yahvé Rafa, Yahvé Nisí. Todo eso lo hacían los profetas y Juan mismo. Cuando el Señor Jesús se va a bautizar por medio de Juan el Bautista, ¿cuál es el testimonio que da Dios de Él? Este es mi hijo. Cuando Él dice este es mi hijo, está revelando algo explícitamente que en el Antiguo Testamento solo se mostraba por medio de señales. Pero cuando Él dice este es mi hijo, está descubriendo la relación que eternamente había en Dios. ¿Ven? Y eso nadie lo había podido expresar porque solamente Jesús es el Hijo de Dios. Sí había profecías que hablaban acerca de eso. ¿Ven? Y claro, la palabra del Antiguo Testamento está llena de la Trinidad. Pero cuando el Señor vino aquí, lo primero que dice Dios de Él, este es mi Hijo. O sea, la primera revelación que Dios quiere que el hombre tenga acerca del Señor Jesús es que es su Hijo amado, ¿cierto? En quien tengo complacencia, ¿cierto? Cuando los discípulos empiezan a ver esa relación tan extraña de un hombre, para ellos hasta el momento de un hombre, de Dieguito, bendiciones, aquí hay puesto. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿cierto? Porque ellos veían que había una relación distinta a tener con Dios. ¿Por qué para ellos era distinto? Porque no estaba el Espíritu Santo y la relación que ellos tenían era como la que tiene un creador con su creación, ¿cierto? Y no es que eso sea malo, no es que eso vaya a cambiar, nosotros siempre seremos creación de Dios, ¿cierto? Pero eso era todo lo que ellos podían tocar, ¿cierto? Palpar con velo, como dice el Nuevo Testamento, acerca de Dios. Entonces cuando ellos dicen, enséñanos a orar, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que, muéstranos cómo es que tú puedes tener una relación tan distinta a Dios, tan distinta con Dios? Enséñanos a hablarle a Dios así, enséñanos a relacionarnos con Dios. ¿Ven? De otra manera ellos están diciendo, tenemos sed de tu Santo Espíritu en nosotros. ¿Cierto? Porque la única manera como alguien puede relacionarse con Dios, que alguien puede tener vida de Dios, es cuando su vida viene a nosotros. Entonces el Señor comienza así. Cuando oréis, decid, Padre. ¿Ven? Y eso es una relación. Esa es la Trinidad. Esa es relacionamiento, comunión. ¿Ven? Entonces cuando el Señor está aquí en la tierra, lo que Él está haciendo es revelando a Dios, revelando al Padre, por tanto revelando al Hijo y por tanto revelando al Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Cuando el Señor empieza a mostrar al Padre, eso es lo que la humanidad empieza a ver. Pero ¿cómo así que alguien le puede decir Padre a Dios, al Creador? Ese solamente puede ser también Dios con Él. Y ese fue el problema siempre de los judíos con el Señor. Por eso a Él lo querían apedrear, porque le decían, tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Y pues que claro, porque Él es el Hijo eterno de Dios, aunque Él es hombre, ahora en este momento, allá cuando Él pasaba esa situación. Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo el Señor Jesús a través de toda su enseñanza, o como se va a decir, de toda su doctrina? Que es lo que el Señor empieza a enseñar desde los 30 años. Glorificar al Padre. ¿Ven? Glorificar al Padre. Enseñar que Él está el Padre. Que Él y el Padre uno son. ¿Ven? Que el Padre lo ama y que Él ama al Padre. ¿Cierto? Eso es lo que Él hace. ¿Qué hace con las parábolas? ¿Cuál es el objetivo final de la suma de toda la enseñanza del Señor Jesús? Glorificar al Padre. O sea, darnos a entender que hay un relacionamiento en Dios del cual nosotros deberíamos participar. Amén. Eso quiere decir glorificar al Padre. Para eso el Señor Jesús vivió desde su nacimiento hasta sus 30 años. Perdón, hasta sus 33 años. Hasta aquí, hasta donde estamos leyendo. Porque mire cómo dice el versículo. Dice, yo te he glorificado en la tierra.
Y esta frase es bien importante. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que hasta este momento el Señor Jesús terminó algo que el Padre le había dado que hiciera hasta ese momento. Él todavía no ha ido a la cruz del Calvario. Esto quiere decir que este versículo, esta oración del Señor, cierra un capítulo de la obra que el Señor Jesús está desarrollando. Y que está desarrollando con miras a consumar ese amor eterno por el cual hubo creación. Amén. ¿Dónde comienza esta obra? Entonces leámoslo, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que es el Evangelio de Lucas por excelencia, nos muestra toda la humanidad del Señor Jesús, ¿no? Entonces, capítulo 3, versículo 23 de Lucas. Capítulo 3, versículo 23. Dice así: Jesús mismo al comenzar, o sea que fíjese que hubo algo que el Señor comenzó aquí en este momento, ¿cierto? Y dice que al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Ve? O sea que el Señor comenzó una obra a los 30 años. No dice que el Señor comenzó a ser Dios desde los 30 años. No dice eso. Dice que al comenzar su ministerio, Él tenía 30 años. ¿Cierto? ¿Y cuándo cierra este capítulo? Cuando en Juan, lo acabamos de leer, dice: he glorificado tu nombre, Padre, ya te he glorificado aquí en la tierra, ¿cierto? He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ese espacio entre los 30 y los 33 años del Señor Jesús, que es lo que la Biblia llama su ministerio, ¿cierto? Es una etapa más del desarrollo, del avance del plan divino de Dios hacia la consumación de su mismo plan. Amén. Entonces, en esos 3 años, ¿qué hizo? ¿Cómo podríamos resumir esa obra? Glorificar al Padre, mostrar al Padre. ¿Ve? Y al mostrar al Padre muestra obviamente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho. Porque no puede haber Padre e Hijo sin que hubiese Espíritu Santo. No es posible que 2 personas eternas hayan estado. Es imposible. No sé si decirlo, entre comillas, científicamente o físicamente. Es imposible. ¿Por qué decimos imposible? Porque si hay 2, ¿en dónde estaban? ¿Cierto? Implica una tercera persona que es en quien están contenidos el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo. A ver, entonces eso es lo que el Señor hizo entre los 30 y los 33 años. Glorificar al Padre. ¿Por medio de qué? De su ministerio, que podríamos resumirlo: sus milagros o sus señales, ¿cierto? Su enseñanza o su doctrina. La doctrina del Señor contiene esos 2 capítulos: sus milagros y sus enseñanzas. ¿Qué enseñaba el Señor? Lo vemos ahí en todo el Evangelio, ¿cierto? Resumamos la enseñanza de cómo el Señor decía. Entonces dice así. Leámoslo en Lucas, también en el capítulo 4 podríamos ver. Entonces dice así. A ver. Dice así, capítulo 4, versículo 31, digamos. Mire cómo dice así. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina. O sea que la doctrina es la enseñanza del Señor Jesús. Amén. La doctrina es la enseñanza del Señor Jesús. O sea que todo lo que es el Evangelio de Lucas, ¿cierto?, lo va a resumir así en Hechos. Miremos Hechos, para resumir todo Lucas, se resume en este versículo de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo,
Ese primer tratado es el Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Es decir, que Lucas se resume en lo que el Señor hizo y enseñó. Hacer es su testimonio, ¿cierto? Y enseñar es su doctrina. Entonces la obra del Señor Jesús, que consiste en glorificar al Padre, contiene esos capítulos. Su doctrina o enseñanza, que incluye también sus milagros, y lo que Él hacía, que es su testimonio. Recordábamos, hermanos, que toda esta etapa se corresponde también en la tipología con el tiempo en que el Cordero debería ser examinado desde todos los ángulos. ¿Recordamos? Y ese Cordero es un animal de los que son animales limpios o animales puros. ¿Sí? ¿Qué era un animal limpio en la Biblia? ¿Por qué el Cordero era un animal limpio en la Biblia o un animal puro? El Señor Jesús dijo así, dijo, todo animal, el Señor Jesús el Señor Jesús estaba evidentemente inspirando la palabra, pero fue escrito por Moisés en el Antiguo Testamento. Dios dijo así, todo animal que tenga pezuña hendida es las que tiene el casco, pero partido en dos, ¿cierto? La pezuña, no como el del caballo, por ejemplo, que es una sola pezuña y no está hendida, más bien como el del cordero, que es dividida en dos, ¿cierto? Hola, Cami. Aquí hay espacio. Entonces decíamos que el Señor Jesús en la Pascua se decía que el cordero que se iba a sacrificar el 14, que era el día de la Pascua, tenía que cogerse el 10, ¿sí? El 14 se sacrificaba, pero el 10 había que cogerlo al cordero, y durante esos 4 días se examinara que cumpliera con todos los requisitos para que fuera un cordero que pudiera servir por la expiación. No todos los corderos servían para expiar al pueblo. Tenía que ser un cordero perfecto, ¿cierto? Y decíamos, ¿por qué cordero? Porque tenía la pezuña hendida, que era un requisito para que el animal fuera limpio, y además que rumiara, ¿cierto? Esas son las dos condiciones para que un animal sea limpio. Si uno quiere saber si un animal es limpio, solamente se pregunta esas dos cosas. ¿Tiene pezuña hendida? Sí. ¿Y también rumia? Sí. Si rumia y tiene la pezuña hendida ante los ojos de Dios, es un animal limpio, y ese era un cordero. ¿Por qué era esta seña? La pezuña hendida hace que el dedo tenga el número 2, digámoslo así, en sus pies, ¿cierto? Cuando un cordero camina en la tierra, deja esa señal, deja el número 2 marcado. Él va caminando y va como si estuviera escribiendo el número 2 todo el tiempo. Y el número 2 en la Biblia es el número del testimonio. Es el número del testimonio, o sea, de la validación que dan los demás de esa persona. ¿Sí es? ¿Qué es tener testimonio? Es eso, como habíamos leído, que del Señor Jesús se decía que tenían buen testimonio. Antes de los 30 años, no dicen que tenía buen testimonio por lo que hizo a partir de los 30 años. Dice que tenía buen testimonio antes, porque ellos lo conocieron durante toda su juventud. No hay nada escondido del Señor. Eso fue lo que estuvimos viendo la vez pasada. Los, entre comillas, años silenciosos del Señor Jesús. No hay tal. Lo que hicieron ahí fue conocer al Señor Jesús desde todos los ángulos también, en la sinagoga, los doctores de la ley, sus familiares, etcétera, etcétera. Ese es el 2. Y que rumia en la Biblia quiere decir que medita de día y de noche en su palabra. Los animales que rumian son los que comen de día, ¿cierto? Y tú de noche los ves y ellos empiezan otra vez a remasticar, ¿cierto? Tienen esa capacidad en su sistema digestivo de volver a remasticar y a sacarle más nutrientes a la comida, ¿sí? Entonces esa es figura del Señor Jesús, el Cordero. Tenía que tener el testimonio, y por eso son esos 30 años primeros del Señor Jesús, para que Él diera el testimonio, para que mostrara si tenían la pezuña hendida o no, si todos daban buen testimonio o no, si iban a decir alguno no, pero ese como si ese era el más pecador de todos los hermanos de la casa, era él. No, eso fue lo que validaron sus hermanos
en la intimidad, sus vecinos, sus parientes. Eso fue lo que validaron del Señor Jesús durante esos 30 años. Pero entonces ahora el rumiar es lo que el Señor hace desde los 30 años hacia adelante, que es predicar la palabra, enseñarla, mostrarla. Y eso quiere decir glorificar al Padre. Amén. Por medio de lo que Él enseñó, Él glorificaba al Padre. Por medio de lo que Él hizo, Él glorificaba al Padre. Por medio de los milagros, Él glorificaba al Padre y estaba mostrando lo que el Padre y Él eran en la eternidad. Amén. Entonces ahí termina ese capítulo del ministerio del Señor Jesús. En ese versículo de Juan que leímos: he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces ahora, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue ahí a partir del Evangelio de Juan? Entonces leámoslo un poquito más, esa etapa del Señor Jesús. Juan capítulo 17, vamos ahí al capítulo 17. Ahora capítulo 18. Acordémonos que vamos a empezar esta nueva fase del Señor Jesús. Vamos a ver el Señor que tiene para mostrarnos acá. Entonces dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde habían huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, acordémonos que esto no es sorpresa para el Señor, esto es algo que está dentro de su control, ¿cierto? Esto es algo que Él está demostrando por lo que ya dijimos anteriormente, ¿cierto? Él está comprobándonos hasta dónde era capaz Él de amarnos, ¿cierto? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Eso estaba también, ya lo había dicho el Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Seguramente que este Malco que Pedro le quitó la oreja creyó en el Señor, y por eso yo pienso que el nombre de él quedó aquí puesto en el Evangelio de Juan, porque seguramente si no hubiese sido alguien cercano a Juan, ¿cierto?, no hubiese quedado registro de su nombre. ¿Sí? ¿Me van a entender? Pues ahí uno no hubiera tenido ninguna relación, pero si Juan siente la confianza de ponerlo, porque seguramente conoció al Señor. En ese sentido, uno podría decir que igual Judas lo conoció como el Hijo de Dios, y aún así eligió, pues, patraciarse, por así decirlo. Sí, exactamente. Okay. Sí. De hecho, eso es lo que nos muestra Judas como tal, ¿no? Que el Señor no hizo nada a espaldas de su enemigo, sino que Judas mismo, es muy importante porque lo vamos a ver acá. Judas es importante, el testimonio de Judas es importante. ¿Por qué? Porque justo lo que empieza a pasar de aquí en adelante es lo que podríamos llamar el examen del Cordero, ¿cierto? Es decir, van a examinar el Cordero de Dios si es apto para el sacrificio o no. Porque fíjese que él ora aquí y pasan un tiempo, y lo que pasa en ese tiempo es que el Señor es examinado desde todos los ángulos. Y uno de los ángulos por los cuales el Señor tiene que ser examinado es por el de su propio enemigo, ¿cierto? Si su mismo enemigo no encuentra pecado en él, no encuentra mancha, no encuentra error en él, eso es muy significativo, ¿cierto? Porque bueno, que hablen de uno bien sus amigos, hasta es de esperarse,
¿cierto? Pero a veces ni siquiera los más cercanos pueden decir nada bueno de nosotros. Pero si el Señor Jesús fue examinado por Judas, ¿cierto? Porque el examen que hace un enemigo de una persona no es el examen que hace el amigo de esa persona. Cuando el enemigo va a juzgar, ese juicio es muy importante, ¿cierto? Y lo vamos a ver. Vamos a ver cómo Judas juzga al Señor. Entonces, el versículo 11. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, mire, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, ¿no? O sea que el primer examen que hace aquí, que se hace del cordero, es un examen de la ley, ¿cierto? Aquí lo van a examinar los sacerdotes, ¿sí ves? Aquí van a examinar el cordero si cumple con la ley que estaba escrita en la Torá, ¿cierto? Y ese examen fue hecho al Señor. Los sumos sacerdotes entraron a evaluar al Señor. Entonces dice así: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Ese discípulo es el apóstol Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: no lo soy. Algo hablábamos la vez pasada de Pedro, ¿no? No lo soy. Porque para esto también significa una realidad de nuestra vida. Acordémonos que no estamos leyendo esto solamente como algo externo y histórico, sino que esto también va a pasar en nuestro interior. El Señor Jesús, por ejemplo, dijo así: quien quiera ser mi discípulo, ¿cierto?, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que esta realidad también es una realidad espiritual en nuestro interior, ¿cierto? Y a veces nos pasa, es más, yo pienso lo siguiente: debemos pasar por esta experiencia también como la pasó Pedro, ¿cierto? ¿Cuál era la experiencia de Pedro? Pedro dijo, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que él iba a ir a la cruz, ¿qué le dijo Pedro al Señor? No, Señor, en ninguna manera eso te acontezca. A ti alguien que te llegue medio a tocar o alguien que llegue a decir algo medio, trate de insultarte o algo, y yo soy el más cristiano de todos y yo mi vida pongo por ti, y si tengo que luchar contra todo el mundo y contra todo el planeta. Pero eso no era la realidad espiritual de Pedro. El Señor Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. No, Señor, yo, aunque todos te nieguen y te dejen, mi vida pondré por ti. Y lo acabamos de ver cuando llegaron los soldados romanos y cuando llegaron toda esta turba con palos y madera. Pedro realmente incluso arriesgó, como decir, su vida, porque él sacó esa espada y cualquiera hubiera podido sacar una flecha y atravesarle el corazón. Era algo que hubiese podido suceder, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué era lo que le pasaba a Pedro aquí? ¿Es que Pedro había dicho mentiras? No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 10 y el versículo 17? Que tuvo miedo en el 17. El 17, claro, y el miedo ya es una consecuencia, pero la diferencia, digámoslo así, fundamental es la ausencia de la presencia del Señor con Pedro. ¿Ven? Y eso es lo que cambia nuestra vida espiritual todo el tiempo, hermano. Y eso a veces nos pasa a nosotros como hijos de Dios. ¿Ven? Nunca pensemos que somos suficientemente experimentados, ¿cierto?, para no depender como niños del Señor. Y eso es lo que le pasa aquí a Pedro. Pedro no se da cuenta que cuando el Señor Jesús no estaba, de ser el hombre más
temible, de que podían enfrentarse hasta con los soldados romanos, pasaba a tenerle miedo a una sencilla sirviente. Lo asustaba. ¿Ve? Y eso nos pasa a nosotros. ¿Ve? Entonces eso tenemos que verlo y experimentarlo a veces, ¿no? Es imposible que dejemos de pasar esta experiencia nosotros. Pero eso va a ayudar a que Pedro madure y a que Pedro entienda que tiene que moverse siempre por fe y en cercanía con el Señor Jesús. Hermanos, nosotros hasta la mejor obra, la mejor intención, cuando la hacemos sin la presencia, sin la ayuda del Señor, pues, volvemos todo un problema. Es como permanente humildad, ¿no? Así es, permanentemente estar dependiendo del Señor, no de nosotros mismos, sino del Señor. ¿Sí? Entonces, bueno, eso le pasó a Pedro. Dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Bueno, vamos a leer los otros evangelios que dan más detalles, pero continuemos acá. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces, hermanos, la doctrina del Señor es algo que también en últimas le significó la muerte al Señor. ¿De qué nos habla esto? Tal vez si el Señor Jesús no hubiese sido tan radical en enseñar las cosas como ciertamente son, en exponer su doctrina como era, de pronto Él se hubiera evitado muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Aquí, por ejemplo, el problema con la ley era justamente su doctrina. El problema, el resentimiento de los sacerdotes era por lo que el Señor enseñaba. ¿Ve? Que hiciera milagros, bien, ¿no? Eso lo aceptaban bien. La Biblia dice que los judíos pedían señales. Y los judíos no tenían problemas con las obras del Señor, con los milagros del Señor. El problema del Señor era con su doctrina. ¿Ve? Y nosotros tenemos que considerar esta posición también en nosotros. ¿Ve? Si vamos a seguir su palabra, su doctrina, ¿hasta qué punto estaremos dispuestos a seguir su palabra y su doctrina? A cambiar muchas veces lo que está preestablecido en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Ve? Porque de pronto eso riñe con lo que dice la palabra. Entonces va a prevalecer nuestra propia pensamiento, o si las palabras del Señor logran hacer efecto en nuestra vida. Amén. O sea, lo que ellos más... Es que quiero entender cuál era el verdadero problema de ellos con la enseñanza. Era más como el negarse a sí mismo e ir en pos de él. Digamos lo que se podría resumir en que el Señor les decía claramente que Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando el Señor se presentaba a Él como que Él era Dios, como que Él era el Hijo de Dios, ahí los judíos entraban en un conflicto. ¿Sí? Y no era un conflicto porque el Señor dijera algo que estuviera en contra de la Biblia o de la palabra, sino era un conflicto porque ellos tenían en su corazón otra predisposición. Por ejemplo, ellos pensaban así. Ellos decían, bueno, pero si este fuera el Hijo de Dios, debería haber nacido y estar aquí con nosotros, que manejamos la religión del pueblo, ¿cierto? Pues nosotros que somos los que tenemos la verdad, como el Señor nos ha puesto a nosotros como sacerdotes. ¿Cómo es posible que venga otro por otro camino diciendo que es el Hijo de Dios y que es el Mesías, a quien nosotros mismos muchas veces hemos predicado? Es porque los escribas, los fariseos, los sacerdotes enseñaban la Torá, y en la Torá decía que iba a venir el Señor. Entonces era un conflicto entre lo que había en el corazón de los sacerdotes, en el corazón de la religión, y lo que era la verdad que el Señor les decía. ¿Sí? Y cuando eso pasaba, entraban en conflicto, y por eso fue que el Señor Jesús fue juzgado por estos sacerdotes. Entonces dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, miren la respuesta: yo públicamente he hablado al mundo. Esa es la manera como hace el Señor siempre, públicamente, de frente. ¿Ve? Ese es el Señor Jesús, ese es el carácter de Él. ¿Ve?
El Señor no iba por detrás tratando de decir cosas a un sacerdote, al otro, no. Él hablaba públicamente, como dice acá. Esa es parte de su defensa. Yo públicamente hablaba. El Señor no le tenía miedo a decir la verdad y a refutar la mentira. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Algunas veces el Señor Jesús dijo, cuando Él hacía un milagro, o cuando Él enseñó, por ejemplo, sí, Él hacía milagros y Él decía, esto no se lo digan a nadie, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esos pasajes? Cuando Él sanaba a alguien, cuando solamente ve y preséntese lo que dice la ley, cumpla lo que dice la ley por su sanidad, pero no le diga a nadie esto. Eso respecto a los milagros que Él hacía, ¿por qué? Porque Él no quería que las personas tuvieran un relacionamiento con Él por las cosas externas que Él hacía, sino por Él, porque sabían quién era Él. Amén. Y esa es la relación que el Señor quiere tener con la humanidad. No sería fácil para Dios convencer al mundo de una manera sobrenatural. Él es Dios, ¿cierto? Nos puede sorprender de tantas maneras. Podría haber hecho algo extraordinario. Y a veces hay personas que dicen eso, bueno, pero ¿y si Dios existe y tanto conflicto, y entonces por qué no se me aparece esta noche en mi cuarto y me pone el televisor en patas arriba y ahí yo sé que hay un Dios, ¿cierto? Porque esa es una externalidad nuestra, a nosotros nos gustan las cosas así, vanas, simples, ¿sí ves? Y una relación de amor no es eso, ¿cierto? Exactamente, Él quiere que le amemos aunque no le dé la vuelta a ningún televisor ni para ningún lado. Él quiere que nosotros le percibamos cómo es Él. Ese es el secreto, ¿cierto? Porque es muy fácil conquistar, ¿cierto? Cuando tú parqueas un Ferrari Testarossa y tienes un cúmulo de escoltas y pues, bueno, ahí uno dice, ay sí, y parece que sí la conquistó, pero será amor o será, ¿cierto? Eso es más o menos lo que pasa con el Señor. Entonces por eso dice, públicamente enseñado, siempre enseñado en el templo. Y el versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. Ese es el testimonio. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Esto qué es? Examen, examinación, ¿cierto? Revisar, ¿dijo algo malo el Señor o no? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba Pedro en pie, otra vez vuelve a Pedro. Antes, Pedro para mí era como, no sé, alguien que era muy fácil de señalar, ¿no? Pero a medida que más conozco a Pedro, también me conozco más a mí. Y es que realmente somos muy parecidos. Sí. Creo que eso es algo que nos pasa. Entonces dice, estaba Pedro en pie calentándose y dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Aquí ni siquiera Juan cuenta las groserías que tuvo que decir Pedro, porque el testimonio le está dando Juan, pero cuando uno lee el Evangelio de Marcos, ahí como que Marcos es como decir el Evangelio prácticamente de Pedro, y los otros evangelios dicen que Pedro tuvo que maldecir, porque él dice, usted habla como hablan ellos, usted como que algo se le pegó del Señor, porque usted no dice groserías como los demás. Y entonces Pedro dijo, no, claro que sí, me sé varias, y empezó a decir para que lo desligaran del testimonio del Señor Jesús. En la vida práctica uno puede ver esto como, es decir, lo veo yo sí, pero no sé si está bien verlo así, es las veces que uno no decide negarse a uno mismo, sino que uno oye al Señor y siente la confrontación y dice, ay, igual voy a hacer lo que a mí se me la gana, pues por decirlo, igual voy a complacer mi gusto así esté en contra del Señor. Para mí es el equivalente a esa negada de Pedro, y claro, es evidentemente las veces que uno lo niega. Así y le dice, yo sé como lo que me estás pidiendo, pero igual prefiero hacer mi voluntad y bueno, eso siempre trae consecuencias. Sí. Pero es como ese equivalente. Ese es equivalente. O sea, uno podría decir como,
somos Pedro. Sí, exacto, pero me parece muy chévere que es la enseñanza un poco que yo recibo es no se desanime. Le pasó a Pedro. Le puede Sí, pasar a de usted. hecho el Señor Jesús le dijo, O sea, no. pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. ¿Sí? O sea, es que como un así. ánimo que le da a uno para decirle, es normal, levántese y camine. Bueno, O no es normal, sino simplemente no se desanime y levántese y camine. digamos que aquí hay dos cosas, digámoslo así, hay dos caras de la moneda, ¿no? Lo uno, que claro, no debería ser. Claro. El Señor Jesús dice, el que está en Cristo no peca. ¿Sí ves? Pero al mismo tiempo dice, bueno, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cierto? Entonces, uno de hijo del Señor, uno tiene esa confrontación, porque todavía estamos en la carne. ¿Sí ves? Y siempre que nosotros nos ausentamos del Señor, siempre estamos tan expuestos como Pedro. Cuando yo cierro mi corazón, cierro mi oído y decido irme por algo que sé adentro, que no es la verdad, pero a la final termino en esto, termino ofendiendo al Señor, ¿cierto? Y realmente nosotros tenemos que pasar por esa amargura. Es horrible, sí. Exactamente, o sea que ningún hijo del Señor, como dice Pablo, que enseña en Romanos, dice, luego entonces, como vino la gracia, pequemos para que la gracia aumente. Dice, de ninguna manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente si hay una relación sincera, nosotros nunca quisiéramos hacer eso. Es una relación natural, espontánea. ¿Me explico? Pero como estamos en esta carne, tampoco vamos a decir que no estamos exentos de cometer errores y de fallar, porque si no, pues tendríamos también que borrar muchos versículos de la Biblia, ¿cierto? Y claro que hay perdón y todo. Eso tiene que ver con el amor. Pero es que realmente es una dificultad. O sea, nosotros todos los que estamos aquí sabemos que eso es real, que tenemos esa situación. Y eso le pasó a Pedro. Bueno. Pero también hay una gran diferencia y es que ellos estaban como en una época de transición porque ellos, conociendo al Señor, no tenían el Espíritu y a Pedro le pasó eso, pero él después fue restaurado y después, o sea, ya la vida del Señor con el Espíritu, ya quién es Pedro. Entonces digamos que sí, es normal que nos pase en nuestro crecimiento, pero lo normal es que lo que nos pase lo superemos y no nos vuelva a pasar lo mismo. Claro. También creo que a veces cuando uno está niño le pasa más, es decir, porque uno está aprendiendo a obedecer. Claro. Entonces hay que vivir la consecuencia de esa amargura que uno siente cuando está confrontado, que es totalmente distinta cuando uno está sin el Señor, porque es más que hay invasivo, que es una mamera, pero cuando uno recibe al Señor, la consecuencia de pecar es una amargura horrorosa, o sea, es una cosa inmunda, y uno empieza a aprender que evidentemente pues duele demasiado. Entonces ahí creo que también tiene mucho sentido que se vuelva cada vez más difícil pecar en realidad, porque es más difícil soportar ese dolor. Exacto, porque uno vuelve y pues yo creo que uno lo deja sentir esas consecuencias para que uno se acuerde de dónde lo sacó. Y porque el Espíritu Santo se entristece tanto que uno inevitablemente está absolutamente pues, triste. Entonces también creo que en el andar se va volviendo más natural obedecer y confiar cada vez más en que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta y que siempre es lo que a uno le conviene. Hola, mamá. Amén. Tenemos que seguir leyendo, pero yo pienso que el Espíritu nos ha puesto hasta este punto y entonces cerremos acá. Cerremos con lo que el Señor le pone en su corazón a Lina, y es lo siguiente, hermanos. Cuando uno ve los sacrificios que el Señor decretó por el pecado, ¿cierto? Y uno lee Levítico, ¿te acuerdas? Entonces, los que hemos pasado por esos. Y a veces es un poco complejo seguir la pista de todas esas cosas, porque son sacrificios y son muchas cosas y muchas señales. Pero podríamos
dividir esos tipos de sacrificios o de ofrendas por el pecado, digámoslo así, en 3 grandes grupos, que a la final tiene que ver con la vida espiritual, y por eso terminemos acá con eso, hasta aquí llegamos. Lo primero es, habían sacrificios que el pueblo tenía que hacer para reivindicar su pecado, ¿sí? Es decir, habían ofrendas como la de la expiación, ¿cierto? En donde mi ofrenda por el pecado era para que Dios perdonara mi pecado, ¿sí me explico? Y fuese yo, como decir, librado de la culpa del pecado, ¿cierto? Ese, por decirlo así, es un primer nivel de arrepentimiento, ¿sí? Es un primer de arrepentimiento. ¿Cuándo nos arrepentimos por primera vez? Cuando ese arrepentimiento ofrecía para nosotros la vida. Nos dábamos cuenta de decir, sí, somos malos, yo me arrepiento, Señor, porque he pecado contra ti, ¿cierto? Y ahí la persona se arrepentía y era salvo, y es salvo. Ese es el primer nivel del arrepentimiento, cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho y nos volvemos a la vida a Dios, ¿cierto? Ese es el primero. Y con ese habían muchas ofrendas que en el Antiguo Testamento estaban tipificadas. La otra, que es un nivel de arrepentimiento un poco mayor, ¿cierto? Es porque para mí me es desagradable estar en una situación de no comunión con el Señor. ¿Sí me van a entender? Lo que dice Lina. No, yo peco, ¿cierto? Pero después me doy cuenta que eso es bien desagradable. O sea, hay algo en mí que ya me hace que eso sea suficientemente desagradable. No es que nadie me está imponiendo ni nadie me está juzgando, es que yo siento adentro una insatisfacción. O sea, yo me doy cuenta, Señor, yo me siento mal. ¿Me explico? Entonces viene una ofrenda que es por el pecado para librarnos a nosotros, digamos así, de esa situación interna de comunión. No es un arrepentimiento para ser hijos del Señor, es un arrepentimiento de los hijos del Señor. ¿Sí me van a entender? Es un arrepentimiento como el del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo era un hijo ya, él ya había nacido del padre, pero se equivocó, es cierto, ¿cierto? ¿Y cuál fue la base de su arrepentimiento? Dijo, no, en la casa de mi padre hay mucha comida y yo me siento miserable acá, yo me siento mal, este no es mi ambiente, esto no es lo mío, hay algo que me genera insatisfacción, ¿cierto? Y ese es un segundo escalón en el arrepentimiento. Pero había uno que es todavía más avanzado o más desarrollado, que también está en el Antiguo Testamento, también aparece en el Nuevo Testamento. Y es cuando yo entiendo que cuando yo me equivoco, que cuando yo peco, claro, yo experimento algo desagradable, yo quiero arreglarlo eso porque a la final yo no quiero sentir eso desagradable, ¿cierto? Pero ahí todavía hay algo mío. El otro nivel de perdón es porque conozco lo que pasa en el corazón de Dios. ¿Me explico? O sea, yo entristezco el corazón de Dios, ¿sí ves? Y por eso yo no quiero pecar. No quiero pecar no solo porque sea desagradable para mí, es porque es desagradable para el Señor, ¿sí? Entonces, habían unos sacrificios en Levítico, y que de hecho es el primero de todos los sacrificios, que es el holocausto, ¿sí? Que el holocausto, a diferencia de todos los demás sacrificios, se sacrificaban los animales, los corderos y todo esto, y las carnes de esos animales se las comían los sacerdotes. Unas se las comía uno mismo. Había ofrendas, ¿sí? Tú llevabas tu animalito, ¿sí? Hiciera, por ejemplo, una ofrenda por el pecado de ignorancia. O sea, cuando tú habías pecado por ignorancia y te diste cuenta, pues lo hiciste sin querer, pero después, entonces tú llevabas tu ofrenda, y de lo que tú ofrendabas, una parte quedaba para el sacerdote y otras partes, otras presas, te las daban a ti para que tú te las comieras. Y tú con eso, ¿qué hacía la gente? Ir y hacer un asadito y se comían ese cordero. ¿Sí me explico? O sea que ese sacrificio tenía un disfrute. Exactamente, era un disfrute para uno, ¿cierto? Y qué rico. El holocausto, habían otras que solamente comía el sacerdote. O sea, tú llevabas, si era
sé, no me acuerdo exactamente qué, pero había unos pecados, ¿cierto? Donde tú entregabas el animal y tú no podías comer nada de ahí. Tú entregabas todo. ¿Sí? Pero el sacerdote sí podía comer de ese sacrificio. Pero el holocausto se entregaba al animalito y no podía comer ni el sacerdote, ni podías comer tú, ni podía comer nadie. Y había que dejarlo en el fuego hasta que se consumiera todo. No se podía sacar del cordero nada hasta que quedaba solas cenizas. Entonces dice la Biblia, esa ofrenda es olor grato al Señor. Esa ofrenda es solo para el Señor. ¿Amén? Entonces eso es lo que nos va pasando a nosotros, como decía Lina. Al principio, claro, nos damos cuenta de esto es desagradable. Después, no, esto me afecta. Pero después, no, esto afecta al Señor. Y lo único que yo quiero hacer es agradar al Señor. Así que ya no quiero pecar, no porque no me convenga, no porque aparte me hago daño, sino por lo más importante, y es porque yo vivo para el Señor, yo vivo para mi Señor. ¿Amén? Y esa es la relación que uno termina a la final entendiendo. Y en el ministerio de Pedro, pues uno se da cuenta de eso, que Pedro entendió todo ese proceso. Por eso el Señor al final le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? 3 veces el Señor, ¿cierto? Como si Pedro lo hubiese negado 3 veces, ¿cierto? El Señor le restauró en esa misma medida, 3 veces le pidió que lo amara. Y esas 3 veces que Pedro lo negó, no fueron 3 veces en un corto tiempo. Cuando uno lee los otros evangelios, incluso da a pensar que pasaron posiblemente horas entre un episodio y otro. ¿Sí ves? O sea que a la final, entre esos espacios, ¿qué pasaría en el corazón de Pedro? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué no fue solamente una vez que Pedro lo negó? Si tú vas a negar como hizo Judas, por ejemplo. Judas vendió al Señor y salió corriendo y se fue. ¿Sí ves? Y ya, no volvió más. Pero Pedro seguía ahí. O sea, Pedro negaba al Señor, pero no quería perderle la mirada y qué estaba pasando con el Señor. ¿Sí me van a entender? Y seguía preguntando, y pues yo me lo imagino, ¿no? Seguramente, bueno, ¿y qué? ¿Y qué han dicho? ¿Y dónde lo tienen? ¿Y cómo está la cosa? Y tal. Ah, ¿usted cómo queda que...? No, yo no, estoy preguntando solo por preguntar. ¿Cierto? Entonces, bueno, hermanos, esta parte yo pienso que se nos narra y el Señor necesita mostrarnos esto en su camino a la tierra. Si estos versículos no fueran importantes, pues no estuvieran. Hubiese pasado de una vez a la cruz del Calvario. Pero toda esta preparación de la cruz nos habla de la preparación también en nuestra vida interior con Él. ¿Amén? Entonces, bueno, no alcanzamos a terminar. Pero entonces, esta etapa, desde donde dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿cierto? ¿En dónde vuelve a terminar? Cuando el Señor vuelve y dice en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Sí es? Es como si el Señor fuera dando cierres en esos puntos. ¿Sí me van a entender? Alguien hubiera podido decir, bueno, pero ¿cómo así consumado es? Luego ya no había terminado en Juan 17. ¿Otra vez vuelve a terminar más adelante? Sí, porque es que son procesos distintos. Un proceso es que el cordero tenía que tener 1 año, porque el cordero no podía sacrificarse si no tenía 1 año. ¿Sabe qué le pasa al cordero al año? Eso casualmente no sé por qué llegué por ahí viendo. Resulta que un cordero, un animalito, ¿cierto? Una ovejita, y ya estamos terminando. Si hay algo para tomar, pues lo podemos ir haciendo para no alargar. El cordero al año, resulta que los corderos son unos animales que no tienen, digámoslo así, colmillos. ¿Sí me explico? Su dentadura no tienen colmillos, sino que tienen unos dientecitos hacia adelante que son como más salidos, ¿sí? Cuando ellos son jóvenes. Y a la medida que el cordero va creciendo, esos dientecitos, ¿cierto? Uno, no sé si podría ser como esta analogía, uno con los dientes que hace, pues evidentemente morder, ¿cierto? A veces así como cuando uno muerde. A veces hasta morder a otros, exactamente. Entonces, al año el cordero ha
ha amolado tanto sus dientes, ¿cierto? Que ya él no puede rasgar. ¿Ve? Y ese año es donde se considera si un animal es adulto o todavía es bebé. Y sucede exactamente al año. ¿Sí me va a entender? Entonces, y eso habla y eso habla y eso habla del qué. ¿Qué más? ¿Qué más? De madurez, de avanzar en el Señor. ¿Sí ves? Entonces el cordero tenía que tener un año, no podía ser un cordero menos de un año. ¿Cómo se sabía si el cordero tenía un año o no? Que sus dientes ya habían sido trabajados hasta cierto punto, no podía rasgar, no puede herir a otro, ¿sí? Pero después de que el cordero cumplía un año, están esos 4 días misteriosos que están en Éxodo, ahí cuando decía que el cordero de un año tenía que cogerlo el día 10 y guardarlo durante 4 días porque en el 4º día era sacrificado. Entonces estos 4 días tienen que ver con esa etapa que nosotros estamos viendo del Señor Jesús, esa preparación, ese examen que el Señor le tiene que hacer para que vaya. El Señor murió un 14, ¿no? Sí, le prepararon los 4 días desde el 10 y murió un 14. Sí, eso es lo que pasaba con el Cordero Pascual. Pero claro, esta escena que nosotros estamos viendo, a mí me llama mucho la atención una cosa. En tiempo cronológico es un solo día, porque el Señor Jesús empieza. Pasa de todo. Dime. Pasa de todo, exactamente. Este día que nosotros estamos leyendo fue el día que empezaba también la fiesta de los panes sin levadura. O sea, el 14 de Aviv se celebraba la Pascua y al mismo tiempo era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús ese día tomó la cena con sus discípulos y por eso había pan sin levadura, porque ahí empezaba también la fiesta de los panes sin levadura. Y el Señor fue sacrificado el mismo día de la Pascua. Lo que pasa es que, claro, como el día empezaba a las 6 de la tarde y iba hasta las 6 de la tarde del otro día, todos estos versículos que nosotros estamos leyendo comprenden solamente ese día. Y aunque es solamente un día, casi la mitad del Evangelio de Juan está dedicado a narrar lo que pasó ese día. ¿Sí me van a entender? Entonces, ese día es muy importante. Ese día, ese examen que hay que hacerle al Cordero es muy importante. Y de ahí va a ir al Calvario. Entonces, cuando terminemos esta parte del examen que le hicieron al Señor, vamos a ver por qué era necesario que se le hiciera ese examen al Cordero. ¿Cierto? Y la razón es, Él se está preparando ¿para qué? Para ir a la cruz, o sea, para ir a la muerte. ¿Cierto? Pero la muerte es una consecuencia del pecado. ¿Sí? Luego recordamos los pasajes de Génesis. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cierto? Ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir? Que donde haya muerte es por causa de ese pecado. ¿Cierto? Esa es la única razón por la cual se puede presentar la muerte, es porque hay pecado. Es una ley. Es una ley que nadie, no se puede vencer. Hay muerte, entonces fue porque hubo pecado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con la muerte del Señor Jesús? Es como si se rompiera una ley. ¿Sí? Y eso es justamente lo que tiene que hacer el Señor para poder revertir lo que pasó en el jardín del Edén. Pero para que realmente se rompa esa ley, tiene que ser una muerte, pero que no esté justificada en el pecado. ¿Me explico?
Porque si la muerte está justificada en el pecado, es simplemente una ley normal que es, usted pecó, luego debe morir. Amén. Entonces toda esta parte que vamos a ver es lo que Pablo después más adelante va a encapsular en una sola palabra, que se llama propiciación. Propiciación tiene que ver con lo propicio para poder salvarnos, ¿sí? Si el Señor no es propicio, o sea, no es el apropiado, ¿sí? No cumple las condiciones apropiadas para que haya un perdón, Él no puede ser propicio a mí. ¿Sí me va a entender? Tiene que ser alguien que cumpla la condición para que pueda romper esa ley. Y eso es lo que quiere decir propiciación. ¿Ve? Si el Señor no hubiese sido sin pecado, Él no sería propicio para salvar a nadie. Él no podría presentarse para excusar absolutamente a ninguno. Porque todo el que se enfrente a la muerte, todo el que pase a la muerte, le pertenece a la muerte por cuanto hay pecado en él. Es una ley. ¿Ve? Es una ley absoluta. ¿Y por qué? Porque eso fue lo que nosotros escogimos en el Edén. Pero hay uno que no escogió, que no tiene el pecado, ¿sí? Y aún así pasa por la muerte. Ahí se genera un quebrantamiento de esa ley. ¿Sí ves? Entonces ahí empieza el Señor a hacer efecto de nuestra salvación. Que nuestra salvación tiene que ser una salvación objetiva. La salvación que nosotros hemos recibido es una salvación legal, es una salvación propicia. ¿Ve? Y en eso empieza a fundamentarse y a basarse y a tener experiencia nuestra fe. Amén. Entonces por eso necesitamos pasar por todas estas partes bien despacio, para ver que el Señor realmente puede ser propicio. Es la solución correcta a nuestro problema. Amén.